¿Cuál va a ser el espacio retroperitoneal? Hay dos puntos. Uno, la pared posterior del abdomen, como recordaremos, desde la inserción del músculo diafragma, el cuadrado lumbar, el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco, conformando la pared posterior. Es el primer parámetro. El segundo parámetro es la porción posterior del peritoneo parietal. Este peritoneo parietal está cubriendo a toda esta pared posterior. Pero un concepto un poco más amplio del espacio retroperitoneal es hacia la zona pélvica también, porque recordaremos que el peritoneo llega hasta la pelvis, haciendo los repliegues a la vejiga, al útero y al recto, formando el espacio subperitoneal. Quiere decir que un paciente que tenga un hematoma en la zona retroperitoneal o un absceso puede ir descendiendo hasta complicarse en la zona pélvica. Por eso decimos que es una región abdominopélvica, porque no es que el peritoneo venga acá y como un tabique separe la zona abdominal y peritoneal y pélvica, sino que es una continuación de esta zona retroperitoneal a la zona por delante del sacro. ¿Cuáles van a ser los límites de la región retroperitoneal? En la parte superior, miren, aquí tenemos la costilla 12 y la última costilla. Estos dos niveles van a ser el límite superior de la región retroperitoneal. En la parte inferior, como decíamos antes, que es una zona abdominopélvica, entonces vamos a ver, el primer parámetro va a ser desde el promontorio, las aletas del sacro que conforman la base del sacro. De ahí vamos a seguir a las crestas ilíacas. De las crestas ilíacas bajamos por el borde anterior del hueso ilíaco, la rama superior del pubis, y hacia abajo será el suelo pélvico. El suelo pélvico que va a estar formado por el elevador del ano como el principal elemento que va a formar el diafragma pélvico. Entonces, hasta el suelo pélvico es esta delimitación del espacio retroperitoneal. Si vemos en la parte lateral hasta dónde, ¿por qué vamos a poner un límite? Porque siendo esto el músculo cuadrado lumbar y forma parte de la pared posterior, luego se va a continuar el músculo transverso del abdomen a nivel de la cresta ilíaca. Entonces tiene que haber un parámetro para separar la pared posterior de la pared lateral. Entonces lateralmente es una línea que vaya desde el vértice de la última costilla hacia la cresta ilíaca, más o menos casi en el término medio de la cresta ilíaca. Y en la parte lateral. En la parte medial corresponde a la columna, desde D12 y toda la columna lumbar, ¿no? Las vértebras lumbares. Y en la parte anterior, por eso retorno aquí, en la parte anterior sería el peritoneo parietal en su componente posterior que está por revestir a la pared posterior del abdomen. Entonces, el límite anterior sería el peritoneo. Y en la parte posterior, ya sabemos aquí los músculos de la pared posterior. Esos van a ser los límites. ¿Cómo va a estar dividido el espacio retroperitoneal? Tanto desde el punto de vista de tratar de ubicar los elementos del espacio retroperitoneal, las estructuras vasculares y órganos, vísceras sólidas o huecas, que se encuentran en el retroperitoneo, hay una división, ¿no? A través de tres zonas. Miren, la zona 1 es la zona centromedial, digamos lo que concierne a la zona media, y eso también lo vamos a utilizar para la aplicación de lo que puede lesionarse, por ejemplo, un paciente que haya recibido una herida por arma blanca en la línea media,
o están de guardia ustedes, viene el paciente con el antecedente de haber recibido un balazo en la línea media. Entonces podemos uno ya ir a sacar conclusiones. Las estructuras que se encuentran en la zona media, un paciente que tenga una lesión en la zona media, es una lesión de mucha gravedad. ¿Por qué? Porque lo que se encuentra en la zona media, en la zona 1, es la aorta, la cava, el duodeno, el páncreas. El conducto torácico, bueno, ese es un conducto pequeño, pero un herido de bala que comprometa la aorta o la cava, si es que llega al hospital, si es que da tiempo para meterlo a sala de operaciones y solucionar el problema, porque si es una lesión en la zona 1, generalmente se mueren en el camino o en el sitio del problema. Peor si está muy lejos de un centro especializado, el paciente se va a morir por lesión grave. No es lo mismo hacer una lesión de la aorta o la cava que del duodeno. Se hace un hueco en el duodeno, eso puede quedar, digamos, más tiempo para que uno pueda solucionar el problema. Entonces, ¿cómo está delimitado esta zona 1? En la parte superior corresponde al diafragma, tanto el hiato aórtico como el hiato esofágico. Hacia abajo está el promontorio, entendiéndose por promontorio que es el borde superior de la primera vértebra sacra. Y a los lados los músculos psoas-ilíacos, el borde medial del psoas ilíaco. Y ese borde medial corresponde pues a la inserción de las apófisis transversas. Y este es el contenido. La zona 2 del retroperitoneo más bien es la parte lateral. ¿No? En la parte lateral, ¿qué se encuentra? Los riñones, las glándulas suprarrenales, el colon ascendente o descendente, el plexo lumbar que va bajando en la parte posterior. Entonces, un traumatismo en la parte lateral del abdomen, si comprometiera algo de la región retroperitoneal, pueden ser los riñones, glándula suprarrenal, colon ascendente o colon descendente, y la delimitación de esta zona 2, que es la zona lateral del retroperitoneo, va a ser la cresta ilíaca en la parte inferior. En la parte superior va a ser igual el músculo diafragma, y en la parte lateral va a corresponder también al psoas ilíaco. El componente 3 o la zona 3 es la zona pélvica. No vamos a insistir en eso porque eso se va a ver en pelvis, pero esta zona pélvica va a contener desde sigmoides, los vasos ilíacos comunes, vasos ilíacos externos e internos, tanto a nivel arterial como venoso, la vejiga, el útero, etcétera, el recto. Entonces, y esto va a estar delimitado hacia adelante por el espacio entre la cara anterior de la vejiga y la cara posterior del pubis, que se llama el espacio prevesical o el espacio de rectus. En la parte lateral, la propia pared ósea, los huesos ilíacos. Entonces vamos a desarrollar las estructuras que se encuentran en la zona 1. En la zona 1 hemos dicho que está la aorta, la cava, el duodeno, el páncreas, el conducto torácico. Vamos a hablar primero de la aorta. Desde que se origina como aorta abdominal cuando pase por el hiato aórtico a nivel de D12 y termine la aorta a nivel de la cara anterior de L4, en la que se dividen las arterias ilíacas comunes, la aorta más o menos llega a medir entre 15 a 18 centímetros de longitud. ¿Qué sentido tiene la aorta? ¿Cómo desciende la aorta? Desde la zona izquierda de D12, cuando descienda va a tener un descenso con tendencia a ir a la línea media, es decir, hacia la parte anterior de la columna. Por eso que se va a encontrar la división en la cara anterior de L4, no en la parte lateral, sino en la cara anterior. Es el punto donde la aorta va a terminar y originar las arterias ilíacas comunes. ¿Qué relaciones anteriores va a tener la aorta?
Este dibujo animado nos va a simplificar. Va a encontrar el peritoneo. Delante de la cava, delante de la aorta, se va a encontrar el peritoneo. Es la primera estructura anterior a la aorta. Luego, vamos a ver, miren, la vena renal izquierda. La vena renal izquierda va a cruzar la línea media por delante de la aorta. Porque como la cava está hacia el lado derecho, entonces la vena renal izquierda tiene que cruzar la línea media. Para cruzar la línea media pasa entre la arteria mesentérica superior y la aorta. La arteria mesentérica superior y la aorta. ¿Cómo se llama eso? La pinza aorto-mesentérica, donde van a pasar tres estructuras. Recordemos, ahí está la tercera porción del duodeno, el proceso fusinado del páncreas, o mucus pancreático, y la vena renal izquierda. Es la vena renal izquierda, como la están viendo, que va a cruzar por delante de la aorta. El páncreas, miren, el páncreas, el cuerpo del páncreas está cruzando por delante de la aorta. La curvatura menor del estómago y el propio estómago se van a encontrar por delante, siendo esa la curvatura y toda la cara posterior del estómago en relación con la aorta. ¿Qué otra estructura? La tercera porción del duodeno, que es uno de los elementos de la pinza aorto-mesentérica. La tercera porción del duodeno cruza por delante. Recordemos que esta tercera porción del duodeno es la porción horizontal del duodeno, que va a cruzar la cava y va a cruzar la aorta. Entre algunas ramas de la aorta, que sobre todo al nacer en la cara anterior, para continuar su trayecto cruzan la cara anterior de la aorta. Miren, por ejemplo, la arteria mesentérica inferior nace en la cara anterior. El tronco celíaco y la arteria mesentérica superior nacen en la cara anterior. Miren cómo la arteria hepática, cuando ya nace del tronco celíaco, va a cruzar por delante, como la arteria esplénica cruza por delante a la aorta. La arteria coronaria estomática también cruza por delante. La arteria mesentérica inferior y sobre todo las primeras ramas van a cruzar por delante. ¿Qué cosa más se encuentra por delante de la aorta? Todo este plexo nervioso vegetativo. La inervación del abdomen desde el punto de vista neurovegetativo viene alrededor del tronco celíaco los dos ganglios semilunares del plexo celíaco. Dos ganglios semilunares que están recibiendo al esplácnico mayor, están recibiendo al nervio frénico, están recibiendo a la rama celíaca del vago posterior, y desde este plexo celíaco van a distribuirse la inervación simpática y parasimpática en las ramas del tronco celíaco. Es decir, ¿cómo le va a llegar la inervación parasimpática al estómago, al hígado, a la vesícula, al páncreas, al vaso? Tiene que seguir a las ramas de este tronco celíaco. Al vaso le llegará, al páncreas y al vaso le va a llegar cuando salgan de aquí en la arteria esclénica. Ya sabemos que la arteria esclénica va por el borde superior del páncreas, emite la rama pancreática dorsal, pancreática magna, arterias caudales, y en esas arterias se está yendo la inervación vegetativa para el páncreas, como para el vaso, como para la arteria hepática y la coronaria estomática. Entonces, delante de la aorta, el plexo celíaco, formado por los dos ganglios semilunares. Luego viene alrededor del nacimiento de la arteria mesentérica superior el ganglio mesentérico superior. Alrededor de la arteria mesentérica inferior el ganglio mesentérico inferior. Entre el ganglio mesentérico superior e inferior el plexo intermesentérico. El ganglio renal o aórtico renal a este nivel. Y el plexo hipogástrico superior, ¿no? Plexo hipogástrico superior, que va a ser el responsable de la inervación sobre todo del colon izquierdo. Todos estos componentes neurovegetativos son o se van a encontrar en la cara anterior de la aorta. La aorta, delante de la columna, en la zona 1, desde que se origina a nivel de D12 y el diafragma formando el hiato
aórtico hasta que termine el nivel de N4 cara anterior y dando las arterias ilíacas comunes. La primera rama que va a generar la aorta abdominal son las arterias frénicas inferiores o diafragmáticas inferiores. Son ramas laterales, son ramas parietales, porque van al diafragma. Son parietales laterales de la aorta. Esta arteria, destinada a irrigar al diafragma, va a generar una arteria importante para la glándula suprarrenal, la arteria capsular superior, capsular o suprarrenal superior, nace de la diafragmática inferior. ¿A qué nivel están haciendo? El dibujo debería representar un poquito más alto, a nivel justamente del hiato, o sea que a nivel de D12. La otra arteria es el tronco celíaco. El tronco celíaco es una rama de la cara anterior de la aorta y es una rama visceral de la cara anterior de la aorta. Ya sabemos las ramas que va a generar. Acabamos de explicar que alrededor del tronco celíaco están los ganglios semilunares, los dos ganglios semilunares que van a conformar el plexo celíaco. La arteria mesentérica superior. Mientras el tronco celíaco se origina en la cara anterior de la aorta a nivel del borde superior de la primera